Amigos de la Posta, ¿cómo están? A ver, después de que el gobierno ecuatoriano a través del bloque de seguridad ingresó a la Embajada de México aquí en Ecuador, aquí en la ciudad de Quito, y detuvo ya confirmado por presidencia a Jorge Glass Espinel, que estaba como huésped en esta embajada, hay algunas cosas que hay que explicar y es qué se viene, qué pasó. Importante, ¿por qué? Porque esta es una medida que no se ha dado en ninguna parte del mundo, en ninguna parte, ni siquiera en zonas de conflicto, Corea del Norte o en Inglaterra, cuando estuvo Julian Assange dentro de la embajada ecuatoriana. Vamos a hablar ahorita y nos vamos a conectar con Esteban Santos, internacionalista, para hablar de las implicaciones de lo que pasa después de violar la soberanía de un país, porque una embajada es un pedazo de territorio mexicano aquí en Ecuador. Voy a conectarme ya con Esteban Santos, voy a ver si es que ya le puedo mandar la solicitud. Y con eso podemos ya desglosar un poco la información y podamos conversar un poco de la situación, de lo que se nos viene. Yo sigo aquí en los exteriores de la embajada, de la embajada aquí en México, de México en Ecuador, y ahora sí nos vamos a conectar. Es una situación sin precedentes para nosotros, y es importante por eso explicar qué es lo que va a pasar. Doctor, ¿cómo está? Rápidamente las primeras impresiones al respecto de lo que ocurrió en este momento en la Embajada de México en Ecuador. Mi querida Dome, absolutamente indignado. Indignado lo primero que se me viene. Hemos hablado contigo, tuve el gusto de estar hoy en la mañana defendiendo de acuerdo al derecho internacional por qué el Ecuador hacía bien en no otorgar un salvoconducto. Hablábamos de la Convención de Caracas, hablábamos del artículo 3, decíamos exactamente qué dice la norma. Pero si el Ecuador se va a pasar por las narices, la norma, va a hacer lo que le venga en gana y va a romper el principio más importante y sacrosanto, Dome, que existe en las relaciones internacionales. El principio de la inviolabilidad del suelo diplomático. Esto es inaceptable, esto es impresentable, Dome. Y yo te adelanto, como alguien que hace el seguimiento en relaciones internacionales, no me voy a cansar de decirlo. Esto es obra y gracia más allá de la interna de lo que se haya dado en una política de Estado, la canciller tiene toda la responsabilidad. Y esto tiene que ver con una canciller que no tiene idea, que no tiene idea. Hay que hacer, y lo digo desde la indignación, Dome, un modelo de Naciones Unidas antes de asumir tan alto cargo. Que me vengan a decir que no tiene idea de las repercusiones, porque mañana, Dome, mañana vamos a tener no solo a Glass victimizado, no solo una comunidad internacional que con justa causa se va a ir en contra del Ecuador, porque lo que acabamos de hacer es pasarnos el ordenamiento internacional por el forro. Eso es inaceptable, impresentable, y te repito, no puedo entender cómo una canciller permitió semejante acción. Ahora, doctor, a ver, aquí se me fue la señal. Doctor, hablemos de las consecuencias de estas acciones, que es lo que las personas por aquí creo que todavía no logramos entender. Por un lado se habla de que sí, que era una reacción esperada porque supuestamente el Glass podría irse después de todo lo que ocurrió con México en la mañana, el día de ayer, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué son? O sea, como que de forma muy didáctica, lo que podría pasar y lo que va a pasar, más que nada después de que veamos también a Roberto Canseco saliendo de la embajada diciendo que trató de defender la soberanía de su país hasta con su propia vida. Mi querida Dome, yo insisto en esto y creo que hay que ser muy claro para toda tu audiencia y el momento que estamos viviendo como Ecuador. Esto va a pasar a la historia como uno de los momentos más oscuros en las relaciones internacionales que ha tenido el Ecuador. Un país que se ha acostumbrado a ser siempre un país que tenía la doctrina Roldós, solo para ponerte un ejemplo, doctrinas que fueron respetadas a lo largo y ancho de todo el concierto internacional y que ahora no vamos, es que no existe una forma de poder responder a una comunidad internacional cuando estamos hablando de que, oye, pero es que se va a ir un prófugo. Prefiero que se vaya un prófugo y perseguirlo en derecho, perseguirlo digo, cuando estás hablando de un prófugo, a que el Ecuador de manera arbitraria
entre, irrumpa y pase por delante cualquier norma de derecho. No existe forma de poder justificar esto. Como tú ves, puedes estar a favor o en contra de un político. Eso es algo de menos, lo de menos, Domi. Lo que estamos aquí es para que se entienda que el derecho internacional, que las leyes están para respetarse por Dios. Entonces, si tú no te gusta lo que alguien dice y mandas a tus fuerzas especiales a botar una puerta, entrar y sacarle de los pelos a alguien, es impresentable, Domi. Mañana, te adelanto, vamos a ser vistos y señalados por toda una comunidad internacional que hará bien en hacerlo. El Ecuador no tiene justificación para esto. Si bien es una persona que ha sido condenada y sentenciada por corrupción, es inaceptable que el Ecuador rompa la ley con tal de sacar, en este caso, este trofeo que termina siendo una persona que ahora sí, Dome, tiene todo el discurso para victimizarse. Tremendo error y no puedo entender cómo la canciller sigue en funciones. Esto no solamente implicaría, bueno, lo que tú estás comentando, que es el señalamiento por parte de la comunidad internacional a Ecuador, sino también cómo podría afectar esto en el manejo de la canciller Gabriela Sommerfeld en esta situación. Tú me estabas adelantando que debería dimitir. ¿Por qué? Sin más, yo he sido alguien muy crítico. He dicho, bueno, uno puede llegar, y aquí déjame ser muy claro en esto, Domi. Si tú quieres ser fiscal general de un país, tienes que saber de derecho penal, tienes que hacer un concurso público, tienes que llegar las personas más probas. Lo mismo si tú quieres ser ministro. Para ser canciller, ¿cómo es posible que no tengas una mínima preparación en derecho, en ciencias políticas, en relaciones internacionales? Pero bueno, la norma dice que puede ser política dentro de la materia fin, por Dios. Entonces yo hasta ahora he estado tratando de dar un beneficio de inventario. Y digo esto porque hay gente que le asesora a la canciller que para mí son de primer nivel. No puedo entender cómo permitieron que algo así se dé. Y digo porque el ejemplo que va a pasar, porque tú bien lo decías y lo conversábamos, Dome, hace un minuto. Oye, esto no se ha dado en ningún país del mundo. Cuando los ingleses intentaron hacer eso al pequeño Ecuador, la comunidad internacional le regresó a ver y por eso no pudieron entrar al el hemiciclo de la Embajada del Ecuador en Londres en el caso Assange. Es así de importante la violación que acaba de cometer el Ecuador. Entonces, no me puede importar menos del señor Glass. Lo que me importa es el precedente que el Ecuador acaba de dejar como un país que no respeta el derecho internacional. Y esto porque en este momento está comandado por alguien que no tiene idea de derecho internacional, de ciencia política o de relaciones internacionales. Es uno de los errores más crasos que ha hecho el Ecuador, el gobierno en este momento, y no tengo dudas, mi querida Dome, que de aquí al 21, en esta consulta popular, la suerte puede cambiar, porque ahora la persona que tenía que ser perseguida, insisto en la palabra jurídicamente, ahora sí tiene esa antilomia de decir, bueno, ahora sí soy un perseguido político. Fíjense en lo que están haciendo. Eso no hacen ni las dictaduras. Eso es lo que acaba de hacer el Ecuador. Impresentable, Dome. Y por eso celebro que tú estés ahí y todos los que nos están escuchando en este momento, olvídense si les cae bien o les cae mal Glass. Lo que acaba de hacer el Ecuador simplemente no está bien. En la mañana conversaba contigo. En la mañana te decía, Ecuador hace bien en no dar un salvoconducto. Puedes tener un debate jurídico de ideas, porque sí o porque no. Pero cuando un país simplemente dice, un gobierno, hago lo que yo te diga, lo que yo quiera y punto, y no me importa, no tengo respeto por las convenciones internacionales, no tengo respeto mínimo por la gente que estudia, sigue, hace este seguimiento y sobre todo por el precedente que voy a dejar de cara al futuro, esto es de largo, Dome, la mancha negra más grande que va a tener el gobierno de Daniel Noboa. Doctor Esteban Santos, le agradezco muchísimo por conectarse con nosotros, abogado internacionalista, más allá de todos los comentarios. No se habla de posturas políticas, sino de lo que tiene que manejarse en relaciones internacionales, desde el análisis de lo que en derecho y en lo que se maneja las relaciones exteriores serían las repercusiones después de que la Policía Nacional ingresó y sacó a Jorge Glass Espinel. Nosotros ya nos vamos a movilizar hacia la unidad de flagrancia. Les adelanto ya a los militares que estaban aquí con fuerte, con bastantes personas y con los tanques y demás, ya se movilizaron hacia allá. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Doctor, ¿tiene alguna impresión final? Que apoyar
Apoyar un gobierno es decirle las cosas por su nombre. Apoyar un gobierno es en democracia, decirle cuando hace bien y asimismo señalarle cuando hace mal. En este momento tú me has escuchado, mi querida Dome, creo que he sido más que efusivo porque no puedo creer la magnitud de la torpeza de lo que acaba de hacer el servicio exterior. Entonces, un gobierno en el cual yo personalmente yo creo que el Ecuador estaba haciendo bien en el tema seguridad, en el tema de unificación del país y de tener un enemigo común que eran el crimen organizado. Hay presos políticos, no podemos hablar de eso es justamente lo que quiero terminar de decir, que ahora sí podemos decir que hay, en vez de políticos presos, presos políticos. Y eso es inaceptable, eso es impresentable y por lo tanto, mi querida Dome, de aquí al mañana va a haber un repudio internacional del cual con muchísima pena me avergüenzo, pero estoy de acuerdo. Quiero terminar este live leyéndoles, aquí está el comunicado oficial por parte de la Presidencia Nacional, de la Presidencia de la República, que indica que se defiende la soberanía nacional, cero impunidad. Informa que Jorge Glass Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, fue detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades ecuatorianas. Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países, afirma Presidencia. Y también dice que ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contada con disposición de captura emitida por autoridades competentes. Ecuador está en un conflicto armado no internacional cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana solo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieran con el Estado de Derecho. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba Jorge Glass y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad, es lo que firma la Presidencia de la República. Una impresión breve, Doc. Muy breve, el día de hoy recibí una tuteada muy clara del señor Rafael Correa. Me dijo de todo y yo me sentí honrado, porque en derecho, en ideas, soy muy contrario a él. En este punto, esto, por las mismas ideas que yo represento, tengo que decirlo, es inaceptable lo que hizo el Ecuador. Y si bien estábamos hablando de una persona que tiene una sentencia condenatoria y que por lo tanto tiene que darle fe y cara a su justicia, la forma como lo hizo el Ecuador es inaceptable, es impresentable y por lo tanto se debe condenar este acto. Muchas gracias, doctor. Igual a la gente que está por aquí conectados con nosotros, síganos que ya nos vamos a movilizar y vamos a estar toda la noche informándoles acerca de lo que ocurrió con Jorge Glass Espinel. Les mandamos un saludo a toda la gente que se conecta, 3.800 que están por acá. Igual en Twitter se pueden actualizar de la información. Ya nos vemos más adelante. Gracias, Doc, y nos estaremos en conversaciones para comprender un poco de la situación. Chao, mi querida Domi.